Sí, realmente nuestro gobierno, nuestro spot es cambiar. Y cuando arribamos aquí a la isla, pues inmediatamente lo que hicimos fue cambiar de oficina, de poner una oficina un poquito más cómoda, más accesible para el ciudadano dominicano aquí en la isla. Para nosotros es una prioridad pues darle promoción a lo que se llama en la isla, aquí en la isla, nuestra marca país. Nuestra marca país, República Dominicana lo tiene todo. La idea es los productos dominicanos que ya son certificados tanto en Europa como en Estados Unidos, que ingresen a la isla de Aruba, ya que aquí son un poco costosos, frutas, vegetales y todos los productos que se venden aquí en la isla. La idea es, geográficamente República Dominicana está muy cerca de Aruba, aprovechar eso y tratar de introducir nuestros productos que son muy buenos. Claro, los locales están yendo, a los locales les gusta mucho también la montaña. Tengo entendido que hemos otorgado visas a algunas personas que viven aquí en Aruba y el turismo de la montaña les gusta mucho. Claro, son caribeños y tienen playa, entonces tengo información que va mucho a Constanza, que es una montaña que tenemos allá, a los ríos de nuestro país. El arubiano pues será bienvenido y para mí es un honor que visiten nuestro país y vean la belleza de mi país. Y precisamente tenemos aquí la Junta Central Electoral, es el organismo que se encarga de sacar el acta de nacimiento, de sacar la cédula y también lo puede empadronar para que así el dominicano pueda ejercer su voto aquí en la isla. Para nosotros de suma importancia que todos los dominicanos que están viendo esta entrevista pues acudan al consulado, ya que tenemos hasta el sábado con la Junta Central Electoral, ya en lo que tenemos de gestión, ha venido 2 veces. Para mí es muy importante que los dominicanos y los hijos de dominicanos que nacen en la isla de Aruba vengan y declaren sus hijos aquí. ¿Por qué? Porque ellos tienen el privilegio de tener la doble nacionalidad. Y me gustaría que tomen eso como un mensaje. Y quiero que le llegue a todos los dominicanos. Cuando usted tiene un hijo en Aruba, tiene el derecho de venir al consulado dominicano y nosotros lo declaramos también. Y ya más adelante no tienen que hacer todo ese papeleo de transcripción, inscribirlo, hacerlo dominicano, cuando es el momento de hacerlo dominicano acabando de nacer. Gracias por la oportunidad y gracias a la isla de Aruba que nos ha acogido, y quiero también darle este mensaje. Nosotros, tanto Aruba como República Dominicana, siempre han sido historia, ha habido una hermandad, dado que Bertico Cruz era muy amigo de nuestro líder José Francisco Peña Gómez, que es un líder, y estuvieron juntos. Y por qué no decirle que en nuestro país hay una calle que se llama Bertico Cruz. Y para nosotros es un orgullo de que escojan los dominicanos y que sepa que el dominicano vino aquí a trabajar y tiene las mejores intenciones de quedarse en la isla, porque ya la adoptó como ella. Y yo, como cónsul representante del país, le doy las gracias a la isla de Aruba y al gobierno y a todos los ciudadanos arubianos que sepan que los dominicanos somos buenos y venimos a trabajar a la isla.